de carta a los tesalonicenses. Déjenme leerles un versículo de este pasaje de la Biblia y entramos al mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Antes de empezar aquí el mensaje, que se me olvide, quiero agradecer al Señor por la hermana Vivi. Gracias, hermana Vivi. Nos volvió a cocinar el día de hoy. Un sango, ¿verdad, hermana? Sango, sí, que sango. Sí. Sango se llama, yo le iba a decir sambo, pero eso no. Sango. Gracias, hermana. Y no tenemos quien nos cocine la siguiente semana. Si hay alguien que quiera cocinar, apoyar, pues por favor, hable conmigo, ayúdenos. Queremos seguir dando los almuerzos, queremos seguirlo haciendo, pero requiere la colaboración de nosotros. Quizá haya alguien que quiera ayudar a cocinar o que diga, hermano, yo pongo un pollo, yo pongo un quintal de papas, yo pongo dos libras de algo, ¿verdad? Sería de bendición que usted pueda colaborar. Está bien rico, pero no nomás se trata de recibir, también hay que dar. Y más bienaventurado es dar que recibir. Hay que ponerlo en práctica entonces. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Si hay alguien que quiera cocinar, me dice, para contar con ustedes y dejarnos de preocupar por eso. Versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice así la palabra de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el Señor mismo. Quiero hablarles por unos breves momentos acerca de la segunda venida de Cristo en Primera de Tesalonicenses. La segunda venida de Cristo, una gloriosa verdad. Una verdad que inunda el Nuevo Testamento. Una gloriosa verdad que nos hace estar firmes en el Señor. Una verdad que puede ocurrir en cualquier momento. El Señor Jesucristo viene. No nos ha dejado el Señor. Esta segunda venida de Cristo trae ánimo, aliento a nuestra vida. La segunda venida de Cristo es una doctrina tan importante que debemos de tener presente constantemente en nuestra vida. Así que vamos a estudiar muy brevemente acerca de la segunda venida de Cristo en Primera de Tesalonicenses. Cierre sus ojos, oremos a nuestro Dios. Señor, gracias por los cantos que hemos escuchado, porque nos amas de verdad. Gracias, Señor, porque podemos saber que tú nos sacaste de ese mundo tan hostil y nos diste nueva vida, Señor. Y hoy, Padre, queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, bendice este mensaje, que sea de bendición a mis hermanos, Señor, y que podamos alentar nuestros corazones con esta gloriosa verdad. Cristo viene otra vez por nosotros. Gracias, Señor. Te pido que sigas bendiciendo a los niños, a nuestros maestras que están dándoles clase. Y, Señor, bendice este tiempo. Habla a nuestros corazones. Quita cualquier mal pensamiento, mala actitud de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Y permítenos, Señor, aprender en esta hora el mensaje precioso de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda venida de Cristo. La primera cosa que quiero que vea ahí es la forma de su venida. La forma de su venida. Vea otra vez el versículo número 16. Porque el Señor mismo, no mandará, dice la Biblia, a un representante. Él vendrá. Él mismo viene. La segunda venida de Cristo, la forma de la segunda venida de Cristo es personal. Él viene por nosotros.
Jesús no enviará un representante. Jesús mismo vendrá en persona como Él lo prometió. Déjeme decirle, aclararle algo. Él vino en su primera venida manso y humilde de corazón, dice la Biblia. Él vino a dar su vida para salvarnos. Y Él se murió en la cruz, resucitó al tercer día y luego dice la Biblia que ascendió a los cielos. Pero Él mismo prometió que habría de venir nuevamente. La iglesia está esperando la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice Juan, capítulo 14, el versículo 3. Él lo prometió. Él dijo que vendría y Él vendrá otra vez. Juan capítulo 14, el versículo número 3, dice así la Biblia. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire lo que dice la Biblia. Si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice la Biblia? Vendré otra vez. ¿Sí están aquí, hermanos? Vendré otra vez. Él prometió que vendría. Yo voy al cielo, voy a la casa de mi Padre y voy a preparar un lugar, pero voy a regresar por ustedes. Y sabe, una de las cosas que está haciendo Cristo en este momento es preparar lugar para usted y para mí. Y Él está a punto de aparecer, el Señor mismo. La segunda venida de Cristo es personal, porque Él dijo, yo voy a regresar por ti, no te voy a abandonar. En el mundo vas a tener aflicción, pero yo voy a regresar por ti. Él está preparando un lugar que nos espera, un lugar en la casa de su Padre. Pero mire lo que dice también Hechos capítulo 1, el versículo número 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Hermano Miguel, si quieres seguir grabando no hay ningún problema, hermano. Puedes seguirlo haciendo. Creo que te regañó Caleb, ¿verdad? Al rato lo retamos a él, hermano, no te preocupes. Ya, está bien. Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo número 11. Miren lo que dice ahí la Biblia. ¿Está ahí, hermanos? Búsquenlo en su Biblia, Hechos 1:11, dice ahí la Biblia. Bueno, leo desde el versículo número 10 para que lo entienda. Y estando ellos, los apóstoles, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, Jesús está ascendiendo a los cielos. Este versículo son unos instantes antes de que Jesús ya ascienda a los cielos. Él ha resucitado, ha aparecido 40 días en diferentes partes en las tierras bíblicas. Ha aparecido a hermanos, a hermanas, a los apóstoles. 40 días después de resucitado estuvo entre nosotros. Y en el último día, cuando está ascendiendo a los cielos, los apóstoles lo ven, cómo se está yendo y tienen los ojos puestos en el cielo. Y dice la Biblia en el versículo número 10, Él se iba y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Noten lo que los ángeles le dicen a los apóstoles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él viene, Cristo viene de manera personal. La segunda venida de Cristo no es simbólica. La segunda venida de Cristo es un evento físico y visible. Cristo viene por nosotros. En primera de Tesalonicenses, entonces, hemos visto la forma de su venida. En primer lugar, es personal. Pero en segundo lugar, mire cómo es la segunda venida de Cristo. Vaya otra vez en primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y no pierda ese pasaje porque ahí vamos a estar estudiando el resto de este mensaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Mire cómo dice ahí la palabra de nuestro Dios. Dice, por lo cual... versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a todos
con Dios, con Jesús, a los que durmieron en él. 16. Porque el Señor mismo, ahí dijimos, es personal. Pero luego dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 3 cosas gloriosas. Por eso la segunda venida de Cristo es gloriosa. Porque dice, descenderá del cielo. También dice aquí con trompeta de Dios y con voz de arcángel, cosas que son celestiales, cosas que son gloriosas. La segunda venida de Cristo será gloriosa. Esa segunda venida que espera la iglesia es una gloriosa venida. El Señor viene, dice la palabra de Dios, con voz de arcángel. Se va a sonar la trompeta. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento, seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor. Y eso será glorioso, queridos hermanos. Miren lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo número 50. Dice la Biblia, Primera de Corintios 15, 50. Vamos a dar un momento que lleguen ahí. Primera de Corintios 15, 50. Dice la Biblia ahí, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. El apóstol Pablo está hablando algo muy interesante e importante aquí. Él dice, la carne y la sangre no pueden heredar, ¿qué dice la Biblia ahí? El reino de Dios. Es decir, esta carne corrupta, esta sangre no puede heredar el reino de Dios. La incorrupción, es decir, lo que no es corrupto, no puede algo corrupto entrar en lo incorrupto. No se puede. Dios no puede permitir que algo corruptible, algo que se degrada, algo inmundo entre en la eternidad. Para empezar, ni siquiera nuestros cuerpos soportarían la eternidad. Este cuerpo se degrada, este cuerpo envejece, este cuerpo empieza a degradarse, es corruptible. Este cuerpo no puede heredar la eternidad. No somos eternos en esta carne. Pero por eso Dios tiene la solución. Dice el versículo, y es gloriosa. Mire lo que dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos o moriremos, pero todos seremos. Le está hablando a los creyentes, le está hablando a aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador. Que déjenme les digo algo, dice Pablo, esto corruptible no puede heredar la incorrupción, esto terrenal no puede heredar el reino de Dios. Pero les voy a decir un misterio, no todos vamos a morir, pero todos tenemos que ser transformados. Todos vamos a ser transformados. Sigue diciendo la Biblia en el versículo número 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. En aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esta carne, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado
y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que esa transformación será gloriosa. Yo no sé cuándo ocurrirá. Puede ocurrir en cualquier momento. Pero esa transformación será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en menos de lo que usted parpadea. Este cuerpo será transformado para ser trasladado al reino de los cielos. Estos muertos que han muerto en Cristo Jesús resucitarán con cuerpos incorruptibles, eternos, sin relación con el pecado, para estar para siempre con el Señor. ¿Dónde está la victoria de la muerte? Simplemente es un descanso temporal, y un día estaremos reunidos todos para siempre en una reunión gloriosa con nuestro Salvador. Aquellos que se han adelantado, aquellos que han dado un paso a la eternidad y no les vemos más en este mundo y les extrañamos, quisiéramos estrechar sus manos, quisiéramos darles un abrazo, quisiéramos tomarnos un helado con ellos, que ya no están más con nosotros, pero tenemos una gloriosa esperanza. El cielo es real y un día nos reuniremos incorruptibles todos en el cielo, mis hermanos. Un día va a ocurrir. Ya no tarda el Señor en venir. El Señor dio indicadores. Mire lo que dice Mateo, por favor. Mateo capítulo 24. Acompáñeme, por favor, Mateo 24, a partir del versículo número 4. Mateo 24, versículo 4. Mateo 24, 4. Búsquelo y vea, hermano, porque esto es la verdad, esto es la realidad. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús le dijo. ¿Qué responde Jesús a una pregunta? La pregunta es, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo será el fin? Le preguntan los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Dinos, ¿qué señal hay de tu venida? En el versículo 3 le preguntan. Y entonces en el 4 él responde, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, y ahí sigue hablando, hermanos, señales antes del fin. La palabra de Dios, el Señor dio indicaciones. Viene una reunión gloriosa, una reunión personal, pero una reunión gloriosa. Ya estamos a punto de ser trasladados incorruptibles a la presencia de Dios. Jesús dijo, pongan atención, hay señales. Van a haber muchas guerras, y no estamos viviendo en terribles guerras en los últimos meses y años atrás. No acaba de haber una tremenda guerra de varios días, misiles y misiles tirados por las naciones árabes, tirados por Irán, tirados por esas naciones, Israel, tirándose bombas y proyectiles. ¿No está la guerra latente ahí en Ucrania? ¿No acaba Estados Unidos de mandar 2 submarinos cerca de costas allá internacionales con mira a ir a Rusia? ¿No Rusia ha amenazado a Estados Unidos en la última semana? Vea las noticias. Hay guerras, rumores de guerras. ¿Qué me dice de Jordania? Mire ahí todo lo que está sucediendo. ¿Qué me dice de los terremotos que ha habido? Hasta un montón de nuestros ecuatorianos salieron a las costas a ver las olitas que iban a llegar de no sé dónde, porque hubo un terremoto en Rusia. Y no hubo un terremoto cerca, unos meses atrás, tan fuerte que se cayeron edificios y cientos de personas murieron en aquella parte del mundo. Rumores, ¿no ha habido pestes?
¿Que no acaso ha habido el coronavirus? ¿Que no ha habido plagas tremendas, hambrunas, muerte? Eso lo dijo Cristo. Y déjeme decirle que Él dijo: cuando todo esto acontezca, prepárense porque ya está cerca nuestra reunión gloriosa. Cristo viene por nosotros. Todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. El fin de los tiempos ya viene, hermanos. La manifestación gloriosa de Cristo está por verse. ¿Cómo será la venida de Cristo? La forma de su venida, dije, personal. Dije, será gloriosa. Pero mira, en segundo lugar, el propósito o resultado de su venida. Vuelva a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Y es interesante, hermanos, que en Primera de Tesalonicenses, en los 5 capítulos, en cada capítulo Pablo menciona la segunda venida de Cristo. En cada capítulo él menciona: Cristo viene, Cristo viene. Véalo, por favor, vamos a verlo. Capítulo 1, versículo 10, véalo. Capítulo 1, verso 10. ¿Sí están ahí, hermanos? Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ahí está la segunda venida de Cristo en el capítulo 1. En el capítulo 2, el apóstol Pablo vuelve otra vez a hablar de la segunda venida en el versículo 19, 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En el capítulo 3, el apóstol Pablo vuelve a hablar acerca de la venida de Cristo en el versículo 3:13. Dice ahí: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Note, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. En el capítulo 4, versículos 13 al 18, habla de la segunda venida de Cristo. Es el pasaje que estamos estudiando. Vea el capítulo 5 ahora, capítulo 5, versículos 1 y 2. 5, 1 y 2. Porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En cada capítulo el apóstol Pablo les está hablando a los hermanos de Tesalónica: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pero hay un propósito en su venida. La segunda venida de Cristo no es un fin en sí misma, sino que cumple múltiples propósitos divinos. Mire, en el versículo 16, otra vez, el primer propósito. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y luego dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Uno de los propósitos, el primer propósito de la segunda venida de Cristo, es para levantar a los santos que duermen. Les recuerdo que la Biblia dice que sus cuerpos están ahí dormidos, pero su alma está en el cielo, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Ellos están allá, pero sus cuerpos están allá. Están sepultados en el cementerio, están sepultados en algún lugar, pero un día sus cuerpos van a resucitar y su alma, que ya está en el cielo, será unida para estar siempre con el Señor. Vea el capítulo 5, por favor, ahora el versículo número 23. 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y a continuación va a describir al ser. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está aclarando todo tu ser. ¿Cuál es todo tu ser? Espíritu, alma y cuerpo.
sean guardados irreprensibles. El alma y el espíritu están con el Señor de nuestros hermanos que ya murieron, pero su cuerpo está todavía incorruptible, no, está corrupto, está metido en un cajón, está ahí los huesos. Pero la Biblia dice, el poder de Dios será tan grande que dice la Biblia que resucitarán sus cuerpos para reunir el alma y el cuerpo para siempre con el Señor. No así los que vivimos. Los que vivimos tenemos este cuerpo, estamos vivos, pero seremos transformados para poder llegar a la incorrupción y heredar la eternidad delante de Dios. Entonces, el primer propósito es que esos muertos, esos cuerpos, sean transformados y reunidos y estar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en la presencia del Señor. No solo el alma, sino también un cuerpo incorruptible. Ese es uno de los propósitos de la segunda venida de Cristo. Qué gloriosa verdad. Mire ahora, por favor, lo que dice Juan. No pierda ahí, póngale una marca, pero vaya en el libro de Juan. El Señor Jesucristo dice ahí, Juan capítulo 5, versículo 28. Juan 5, 28. Mire lo que dice ahí la Biblia. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán, ¿qué dice la Biblia? Oirán su voz. Oirán su voz, dice la Biblia ahí. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ve a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. El profeta Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está delante de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cuando nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y ese libro es el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La resurrección es una realidad. Unos van a resucitar con Cristo para ser transformados, incorruptibles, eternos y estar para siempre con el Señor. Pero también habrá una segunda resurrección para los inconversos. Van a despertar. Déjeme decirle que hoy, si una persona muere sin Cristo, su alma va al infierno. Su cuerpo va a la sepultura. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. La vida. Pero un día van a resucitar. Van a ser sacados temporalmente de ese tormento para ser formados delante de Dios y que sean juzgados. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice la Biblia, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que la Biblia dice. No lo estamos inventando. Vaya por favor a Apocalipsis. El capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Los muertos en Cristo van a resucitar. Los cristianos seremos arrebatados antes que venga la tribulación sobre este planeta. Versículo 11, Apocalipsis 20, 11. ¿Están ahí, hermanos? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sí van a resucitar también, pero es una resurrección para condenación. Ahí estarán delante del trono de Dios y van a ver sus obras, van a ver que tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo y lo rechazaron. Van a ver las veces que se les invitó a la iglesia, las veces que rechazaron un folleto, las veces que se burlaron del Cristo, las veces que se burlaron de la iglesia, y ahí van a arrepentirse, porque su cuerpo va a ser sacado, resucitado, para que esté otra vez su alma y su cuerpo en un solo lugar y sean juzgados. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Nosotros resucitaremos para vida eterna. ¿Cómo no darle gracias a Dios que recibimos a Cristo? Porque de no haber recibido a Cristo y morir, lo único que nos espera es ese juicio del trono blanco para ser condenados eternamente. Pero gloria a Dios que Cristo viene por los que duermen. El segundo propósito de la venida de Cristo es para transformar a los que viven. Porque la Biblia dice, y nosotros que vivimos seremos transformados. Cristo viene en segundo lugar, su propósito es para transformarnos, para poder heredar la vida eterna, para estar plenamente con Él. Es cierto que Cristo ya nos salvó. Si hoy muero, yo voy al cielo, pero mi cuerpo todavía está aquí hasta la segunda venida de Cristo. Todo mi ser es redimido completo, cuerpo, alma y espíritu, para siempre con el Señor. Otro propósito es para reunirnos con Él. Jesús ora por los suyos para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El propósito de la segunda venida de Cristo, el tercero de ellos, es para reunirnos con Él, hermanos. Ya no habrá más tormento, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más pecado ni más maldad, ya no habrá incredulidad. Ya no habrá gente que se burle de la Biblia. Ya no habrá borrachos. Ya no habrá fornicarios. Ya no habrá deudas, hermanos. Todo se terminará. Esa deuda que tiene usted con la cooperativa, ¡fum!, se desaparecerá. Gloria a Dios, porque en el cielo será gloriosa nuestra reunión con Él para siempre. Eso completará nuestra santificación. Eso, otro propósito. Recompensar a los fieles. Cristo viene para arreglar cuentas con nosotros. Lo que hacemos para Dios no es pasado por alto. Dios sabe lo que usted hace para Él, y Él viene a recompensar a aquellos que han vivido para Él. Vea por favor ahí en donde dice Tesalonicenses, otra vez, Primera de Tesalonicenses. Estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo en el libro de Tesalonicenses. Hemos visto la forma de su venida. Es una forma personal, es una forma gloriosa. Hemos visto los propósitos de su venida: resucitar a nuestros seres queridos, transformarnos a nosotros, reunirnos con Él, completar nuestra santificación, pero para recompensar. Vea el capítulo 2, versículo número 19. Primera de Tesalonicenses 2:19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona en que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo dice, yo tengo una corona que recibir, y ustedes son parte de ello. Dios me va a recompensar. Ustedes son una corona que yo voy a recibir en la segunda venida de Cristo.
Mire lo que dice Mateo 25. Mateo 25, el versículo número 21. Mateo 25, 21. Bueno, leo desde el versículo 18. Mateo 25, 18. Porque el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. La parábola que encontramos que contó el Señor Jesucristo aquí ilustra y es las verdades que van a ocurrir. Cristo te ha dado talentos, dones. Te ha dado la vida, salud, trabajo, fuerza, inteligencia, una Biblia, una iglesia. Te ha dado un pastor, te ha dado unos preciosos hijos, te ha dado un matrimonio, te ha dado para que trabajes con ello. Pero la Biblia dice que después de mucho tiempo viene a arreglar cuentas. Y va a recibir usted lo que haya hecho para él. Dice ahora sí el versículo 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo número 24. Pero llegando también el cuencano, que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítenle el talento y denlo al que tiene más. Versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios viene, Cristo viene, y uno de los propósitos es recompensar lo que hayamos hecho para Él. Hay un tribunal de Cristo. Vamos a estar y dar cuentas lo que hemos hecho y recibiremos esas coronas por haber sido fieles. Recibiremos esos galardones por haber soportado la tentación. Recibiremos de Dios premios, coronas. Qué honor será poder quitar nuestras coronas aquel día y ponerla a los pies del Señor Jesucristo. Pero va a haber algunos cristianos que se van a avergonzar de Cristo. Se van a avergonzar de su venida. Ay, Señor, perdóname, es que tenía mucho trabajo, por eso yo no iba a la iglesia, Señor. Ay, no sabes, Señor, tenía mucha ropa que lavar, por eso yo no te seguía y yo prefería ir a hacer mi mandado, mi mercado, porque no tengo otro día, Señor. Tú me conoces, siervo malo y negligente. Todo aquello que yo te di, ¿qué pasó con ello? Ay, lo cavé en tierra. Siervo inútil, voy a creer. Quítenle lo que tiene. Qué tristeza va a ser que le entreguemos cuentas a Cristo Jesús. Nos vamos a arrepentir ahí, hermanos. ¿Por qué no viví para Dios? ¿Por qué no fui más a la iglesia? ¿Por qué no le serví? ¿Por qué no di mi talento, mi vida, mi dinero para las cosas celestiales? Ahí vamos a recibir de Dios lo que hayamos hecho. Otro propósito de su venida es para traer el juicio sobre los incrédulos. Mire cómo dice segunda de Tesalonicenses ahora, el capítulo 1, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 7. Con esto termino. Segunda de Tesalonicenses 1, 7. Y a vosotros que sois atribulados, reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Note esto: para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo viene. Este mundo piensa que se puede salir con la suya. Los malvados piensan que no hay consecuencias de sus actos. Los malvados pueden blasfemar el nombre de Cristo. Las feminazis pueden abortar lo que quieran y pensar que no habrá consecuencias. Los homosexuales pueden vivir como ellos quieran y pensar que los tenemos que respetar sus libertades. La Biblia les llama pecado. Un día Cristo va a venir a arreglar cuentas con ellos. Y si no se han arrepentido, si no han cambiado su corazón y recibido al Señor, recibirán pena de eterna perdición, excluidos de su presencia y ardiendo eternamente. Un día Cristo va a venir a arreglar cuentas con su pueblo y arreglar cuentas con las naciones. Búrlense lo que quieran, sean incrédulos lo que quieran, pero Cristo viene, el gran juez de la tierra, se sentará sobre su trono y todos doblarán la rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de señores, y cada uno recibirá según lo que haya hecho en la tierra. Cristo viene, queridos hermanos. ¿Cómo debería ser nuestra actitud? Bueno, debería ser una actitud de rendición. Debería ser una actitud de agradecimiento. Debería ser una actitud de temor. Debería ser una actitud de ponernos pilas a predicar el evangelio. Deberías tener una actitud de que si Cristo viniera hoy, ¿dónde te encontraría? Qué triste sería que te encuentres con los borrachos, que te encuentres en la cantina, en la disco, y te dice ser cristiano, y Cristo viniera. Qué triste sería. Cristo viene. Puede ser hoy. Puede ser hoy en el culto de la noche mientras estamos alabando al Señor. Puede ser mientras participemos de la cena del Señor. Puede ser mientras dormimos. Puede ser al despertar. Cristo viene. Qué gloriosa reunión. ¿Por qué no vivir para Él? ¿Por qué no estar preparados, listos? Cristo viene. ¿Está listo usted? ¿Está preparado para su venida? Si no es así, hoy podemos prepararnos. Dígale al Señor hoy: Señor, yo quiero estar listo, perdóname. He vivido impíamente. Yo no quiero recibir, Señor, tristeza. Yo quiero recibir coronas, quiero recibir galardones, quiero darte gracias. Quiero llevar a más gente al cielo, Señor. Quiero llevarlo a aquellas bodas que recibiremos, las bodas del Cordero. Quiero llevar a mis vecinos, a mis familiares, a mis amigos. Yo no quiero que se pierdan eternamente en el infierno, Señor. Dígale en esta hora. Cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por recordarnos esta gloriosa verdad. Tú vienes otra vez. Estaremos contigo por toda la eternidad.